La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Hombre nuevo, vida nueva. Vamos a estudiar la palabra para cómo caminar con el Señor en una mente nueva, renovando nuestra mente, nuestro corazón, con la ayuda del Señor. No vamos solos. Efesios 4, 23 y 24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, nueva mujer, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia, el Evangelio, en el nombre de Cristo Jesús, y santidad de la verdad. Juan 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Que hace pecado, ¿ok? Y el esclavo, pausa. Una cosa es que peca y otra cosa es que hace pecado, ¿ok? Dios pone sus pensamientos en nuestra mente, así como también vienen los pensamientos de la carne, del pecado. Pero los pensamientos del Señor son más poderosos. Entonces, Dios pone en nosotros el querer y el hacer, pero nosotros tenemos que hacer, ¿ok? Y nosotros debemos de obedecer. Dice el Señor: escoge tú el bien o el mal. Te viene la palabra de Dios, te viene el pecado, escoge tú, ¿ok? Vamos a escoger los pensamientos de Cristo, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, ¿ok? Y tiene poder, ¿ok? Todo comienza con el Evangelio, con el nombre de Cristo Jesús, en donde somos redimidos de la esclavitud del pecado, ¿ok? Es del pecado, no es porque nosotros nos proponemos a ya no pecar, no. Los pensamientos nos los pone el Señor, y esos pensamientos son más poderosos que los pensamientos del pecado. Entonces nosotros solamente tenemos que obedecer. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare del pecado, serán verdaderamente libres. Nosotros somos liberados, redimidos en el nombre de Cristo Jesús con su sangre. El Evangelio, hermanos, el Evangelio tiene poder. El Evangelio es poderosísimo. No somos nosotros, es el poder de la palabra de Dios, del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Ok? Fíjense bien, para poder llegar a ser hombres nuevos tenemos que renovarnos en nuestra mente con los pensamientos de Dios. Fíjense bien. En Marcos 16, 15 al 18, Cristo les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, hay que creer
y hay que ser bautizado en la sangre del Cordero. Ahorita les doy el versículo. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Hay unas señales que siguen al creyente, no antes, porque hay personas que erróneamente se ponen a orar para expulsar demonios. Hermanos, el evangelio tiene poder. Cuando nosotros recibimos a Cristo, morimos juntamente con Él y resucitamos juntamente con Cristo. Nosotros morimos juntamente con Cristo, crucificado. Nosotros crucificamos el mundo, las cosas del mundo. ¿Ok? Y una vez que nacemos de nuevo, para ser hombre nuevo, nacemos juntamente con Cristo, ya no solos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahorita voy a tomar este tema. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ok? Entonces fíjense bien. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Yo ya hice un estudio en relación a eso. El hablar nuevas lenguas es el lenguaje del amor. Vamos a hablar y el nombre de Cristo Jesús está en nuestra boca. Siempre vamos a andar hablando de Cristo. Hablaremos nueva lengua, no la lengua de maldición, de siempre andar condenando a la gente, de decir malas palabras, no. La nueva lengua es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nos ha redimido de la esclavitud del pecado, nos da vida nueva, hombre nuevo, vida nueva, nos da paz, nos da gozo. Entonces, esa es la nueva lengua. La lengua del amor. En Cristo es amor. Ahora, déjenme darles primero lo que les vengo diciendo. Primera de Corintios 2, del 1 al 2, hablando Pablo, escribiendo, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, hablando bonito. Pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el poder de Dios. Proclamar a Cristo el Hijo de Dios, al Mesías, crucificado. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahí está otra vez, el poder de Dios, el dunamis. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí está la justicia de Dios. Cristo Jesús nos justifica. ¿Por qué? Porque nosotros somos carnales. Y al ser carnales, las personas no entendían la ley porque la ley es espiritual. ¿Ok? Por ejemplo, por darles un ejemplo, el Señor les dice, no adulteren, y al que adultere, lo apedrearán, toda la congregación. Entonces, el pueblo judío que quería hacer la voluntad de Dios, cuando encontraban a una persona, a una pareja adulterando, los mataban con piedras literalmente. Pero no era eso lo que el Señor les estaba diciendo, porque la ley es espiritual. Más bien les estaba diciendo,
Dios, que usó a los ángeles, que es el dedo de Dios alegóricamente, los que escribieron los 10 mandamientos, fueron escritos en 2 tablas de piedra. Entonces, cuando 2 personas estaban adulterando, se les tenía que predicar los mandamientos. Y uno de esos era: no adulterarás. Entonces, todos tenían que venir con los 10 mandamientos y enseñarle a esas personas la ley, que es espiritual. Pero ¿qué hacían ellos? Los mataban literalmente a pedradas, sin entender. Pero precisamente a eso vino Jesús. Le traen a una mujer que la encuentran en pleno acto de adulterio, aunque ahí había discriminación, porque nomás le trajeron a la mujer, no al hombre, cuando la ley decía que los dos. Entonces, los hombres, queriendo ser santurrones religiosos, le traen a la mujer y le dicen: Señor, ¿qué dices tú? En la ley dice que hay que apedrear a los adúlteros. A ella la encontramos en pleno acto. Entonces Jesús escribe los mandamientos de la primera piedra, se agacha, se levanta y les dice: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y ellos, Dios, poniendo en su mente sus pecados, tengan en cuenta que Jesús conocía sus pecados porque era profeta y ellos lo sabían, se fueron yendo de uno por uno hasta que se fueron todos. Le dice Jesús a la mujer, cuando les dice: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, se vuelve a agachar y sigue escribiendo, ¿ok?, en relación a lo que estaba escrito en la otra piedra. Entonces se levanta, no ve a nadie y le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. Dice: no, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cristo es el único, una vez que viene Cristo, es el único dador de la ley. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Ahora, el único que puede hablar de la ley del Espíritu, es Cristo, y es a través del Espíritu. Ahora, si una persona no está escuchando al Espíritu, Dios pone a través del Espíritu Santo el exhortar, así como Pablo exhortó a los corintios. Por ejemplo, en 1 Corintios 5 dice: no hay ninguno de ustedes que tenga sabiduría. Dice: tienen uno con ustedes que anda con la mujer de su padre, y ustedes andan ahí todos altaneros, todos orgullosos porque hablan en lenguas, porque tienen los dones. ¿No les debería de dar vergüenza más bien? Dice a esa persona: expúlsenla. Dice: yo ya la entregué, mi espíritu, en conjunto con el espíritu, con toda la iglesia. Dice: yo ya lo entregué a Satanás. ¿Okay? Pero él menciona acerca de que el espíritu es salvo en el día del Señor, en el día en el día del Señor. Entonces, es bien importante eso, hermanos, es bien importante eso. Nosotros tenemos que tener cuidado de andar condenando a la gente. Es bien importante saber eso. A menos que el Espíritu les diga que exhorten a alguien, bueno, si es de Dios, está bien. Pero tengan cuidado, porque muchas veces, si ustedes andan en la carne tiende a condenar. ¿Ok? Entonces, no nos beneficia en nada andar condenando a las personas, porque ese no es el Espíritu de Dios. Ese no es el Espíritu de Dios. Y lo dice Cristo. Ahorita les voy a dar el versículo. Vamos ahora para entender un poquito acerca de los demonios. ¿Ok? Hay personas que tienen... todo esto es lo carnal. ¿Ok?
A Satanás es el príncipe de lo carnal, ¿ok? Pero ya fue, se puede decir, ya hubo juicio, ¿ok? Ya hubo juicio. Todo el castigo está en la carne. La carne lleva castigo. Ya Satanás ha sido juzgado, ya el Señor nos da la salvación. Simplemente va pasando el tiempo para que vaya naciendo cada persona hasta que se complete el número que el Señor tiene designado para, para la segunda venida de Él. Aunque nosotros ya podemos recibir en esta vida, en nuestro corazón, a Cristo Jesús. ¿Ok? Que es una sombra para la segunda venida literal de Cristo, pero no en este mundo. Personas erróneamente están esperando a un Cristo en carne y hueso otra vez. Hermanos, eso no es así. Cristo lo dejó bien claro. Mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo es espiritual. Entonces, ¿dónde debes de esperar a Cristo? En tu corazón. ¿Ok? Ya una vez que recibes a Cristo en tu corazón, he ahí la importancia de saber esto. Esto es lo que estamos estudiando. Una vez que ya conoces al Señor y que dice la palabra, Él quiere que le conozcas. Él quiere que le conozcas. Yo acabo de hacer un estudio en relación a eso. Entonces vamos en relación a los demonios, ¿ok? Que tiene que ver el pecado. Fíjense bien. Lucas 10, 17 al 20. Volvieron los 70 discípulos que mandó Cristo con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. El Señor siempre habló con parábolas, metafóricamente. Algunas las explicó. ¿Ok? Todo esto es metafórico, fíjense bien. Estos son demonios. Está hablando de demonios. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Ok? Que son serpientes y escorpiones. Tú miras una serpiente, así como es una serpiente, así son los demonios. Así como son los escorpiones, así son los demonios. Así como es el león, así es Satanás, que nomás anda así viendo a ver a quién cazar. Aquí en casa los que están andan distraídos. Dice, y nada os dañará. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, para entender algo, lo que yo les vengo diciendo ahorita, tengan cuidado con juzgar, ¿ok? Fíjense cómo Cristo exhorta, reprende a sus discípulos por lo que querían hacer, a Jacobo y a Juan. Lucas 9:51-56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, Cristo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Los samaritanos eran idólatras. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Se fijan? Entonces volviéndose él, Cristo, los reprendió diciendo, ustedes no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hermanos, yo por eso siempre les digo, tengan cuidado, ¿ok? Fíjense bien. Hagan de cuenta
por darles un ejemplo, tú miras, por ejemplo, a los católicos, ¿verdad? Tú dices, no, pues ellos son idólatras y la palabra dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Pero fíjate bien, la mujer que andaba pecando, ¿okay?, estaba faltando a la ley. Que la idolatría tiene que ver con amar el mundo y no a Cristo. Esa es idolatría. Eso, cuando tú amas la carne más que lo espiritual, eres idólatra. Hermanos, todos en la carne somos idólatras, sin excepción, en la carne. ¿Ok? Ahora, en el espíritu, por ejemplo, aquí habla de los samaritanos, que eran idólatras. Entonces tú dices, no, pues los católicos son idólatras. ¿Qué les dice Jesús? Yo no vine a condenarlos. Yo vine a salvarlos. ¿Ok? Entonces por eso debemos de tener mucho cuidado, hermanos. ¿Ok? Con la vara que midas serás medido. Eso no te conviene. Mejor déjalo así. O sea, ¿quién eres tú para andar condenando a los católicos o a quien sea? Podemos hablar de doctrina si el Señor te puso a enseñar doctrina, ¿ok? Pero nosotros debemos de tener cuidado. Una cosa es la doctrina y otra cosa son las personas, las almas de las personas, que es diferente. Una cosa es, por ejemplo, el Señor dice, está bien aborrecer la doctrina de los nicolaitas. Eso está bien, eso le agrada al Señor. La doctrina, pero no a las personas, que es diferente. ¿Ok? Lucas 6:17. Yo una vez que quede claro eso, ahora fíjense bien, hagan de cuenta que la mujer a la que la encontraron en pleno adulterio, ¿ok? Esos son los católicos, ¿ok? Entonces se la trae, vamos a decir, la trae un evangélico y le dice, Señor, a esta mujer es idólatra. Todos estos católicos que son idólatras, ¿qué dice Cristo Jesús? El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero la palabra dice que no estamos sin ley. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Ahora el que enseña la ley es Cristo, no nosotros. No nosotros. Nosotros predicamos el Evangelio. Al predicar el Evangelio, la persona recibe el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y ya el Espíritu del Señor le enseña, le guía, le redarguye de pecado. Que una persona no quiera seguir a Cristo, se le puede enseñar doctrina, pero no condenarle. No condenarle. O sea, es como si, vamos a decir que tú estás tuerto, te falta un ojo. Y tú vienes y le dices a otra persona que está tuerto, le dices, hey tú, tuerto, cálmate, pues si tú también estás, o sea, ¿qué es eso? No, hermanos, debemos de quitarnos la viga de nuestros ojos. Entonces, lo único que podemos predicar para que la gente se convierta es el Evangelio. Ya en la iglesia, ok, si Dios le pone a alguna persona a exhortar a alguien, porque el Espíritu le está hablando a la persona, y si la persona no entiende, y tú tienes el entendimiento, y a ti Dios te pone para que le expliques, tú le dices, pero con la palabra de Dios, no tú, ok. Eso es lo que hace Pablo, o lo que hace Pedro en sus cartas, ok. Ya entendiendo eso, ahora los demonios salen de las personas con el Evangelio. Ese es el poder. ¿Ok? Lucas 6:17 al 19. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados.
de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritu inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Hermanos, esto todavía pasa. ¿Ok? Todavía es así. Todas las personas que quieren tocar a Cristo, Cristo no las desprecia. Cuando se toca a Cristo, las personas somos sanadas de nuestras enfermedades. ¿Y cuáles son las enfermedades? De pecado, ¿ok? De todo tipo de pecado, unos de una cosa, otros más de otra, todos somos pecadores. Lucas 7:21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, ¿ok? Y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. O sea, a los que no entendían el evangelio. El Señor sigue sanando ciegos, ¿ok? Ciegos precisamente con falsas doctrinas. ¿Quién es el que nos sana para poder ver? Cristo. ¿Ok? Lucas 8 del 1 al 2. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Lucas 8:29. Porque mandaba al espíritu del mundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Lucas 9:42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con demonio, pero Jesús reprendió al espíritu del mundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Fíjense bien, mírenlo esto alegóricamente. Viene una persona que está endemoniada, vamos a decir que anda en las drogas, que anda en el alcoholismo, que es violento, o sea, está sufriendo esa persona, ¿ok? Ese muchacho está sufriendo. Puede ser también depresión, puede ser, todo eso lo causa Satanás, sus demonios. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hace su padre? Lo trae a Cristo Jesús. He ahí la importancia de doblar rodilla, poner nuestra mirada en nuestro Padre Dios y pedirle a nuestro Padre Dios: Padre mío, mi hijo, mi hija es atormentado, yo le entrego, Padre Santo, Señor, se lo traigo a usted para que sea tocado, Señor, en Cristo Jesús, porque Él nos libera de la esclavitud, de los dolores, de los que nos persiguen, de los que nos odian. Hágase, Padre mío, Señor, según su voluntad, en mi hijo, en mi hija, y denos paz, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a esperar, porque Dios obra, no lo duden, hermano, Dios obra, pero es en el tiempo de Dios, no en el nuestro, ¿ok? Si a Dios le place sanar a tu hijo, a tu hija, que están enfermos, que son esclavos del pecado, así como tú lo eras antes, entonces deja que Dios sobre. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces tal vez no te pudiera gustar. O sea, deja que Dios sobre y acepta el hecho. El Señor dice que nos gocemos en las persecuciones. ¿Ok? Si tu hijo, si tu hija son atormentados, gózate en el Señor. Ahora, si tu fe no es lo suficientemente grande, dile a mi Padre Dios, a nuestro Padre Dios: Padre, aumente mi fe. Yo le entrego mi corazón, mi vida,
Yo lo sigo a usted, Señor, en la medida que tú sigues al Señor, porque hay una diferencia, ¿ok? Hay una cosa de creer y hay otra cosa de ya tener una mente renovada. El Señor tiene más cuidado, fíjate bien, el Señor tiene cuidado de sus siervos. Entonces, ¿por qué no le vas a querer servir al Señor? A tu hijo, a tu hija, que tiene necesidades. Fíjate bien, en el momento que tú eres un siervo inútil de Dios, el Señor te va a escuchar todas tus oraciones, pero teniendo en cuenta que nosotros debemos de amar y de tener siempre nuestra mirada en Cristo Jesús, ¿ok? Lucas 11:20 al 26. Ahorita voy a compartir más palabras sobre esto. Fíjense bien, esto es lo que yo les decía. Mas si por el dedo de Dios, que son los ángeles, hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, Satanás, armado, guarda su palacio en paz, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, Cristo, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Cristo lo venció en la cruz. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Fíjense bien, cuando el espíritu del mundo sale del hombre, si tú vienes al Señor, clamas a Dios, reconoces a Cristo como tu Salvador, buscas el rostro de Jehová, y Él expulsa a los demonios de tu mente, de tu corazón, o sea, todo lo que tiene que ver con la esclavitud del pecado, el pecado de la pornografía, el pecado del adulterio, el pecado de la mentira, el Señor lo expulsa, te limpia completamente, todo te limpia. Pero dice Cristo nos advierte, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, si tú ya eres hombre nuevo, eres limpio, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándole, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Pero fíjense bien, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrando moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hay una escritura que dice, cuando tú pones la mirada atrás, o sea, cuando regresas al mundo, por ejemplo, si antes eras esclavo de la pornografía, ahora bien, y tú regresas al mundo y comes el vómito, así como los perros, que es lo que dice la palabra de Dios, entonces vienen 7 demonios peores, ¿ok? Entonces, estas personas ahora son peores que antes de seguir al Señor la primera vez. Tengan cuidado, debemos de estar despiertos, dice la palabra de Dios. Lo dice Pedro, dice, Satanás anda como león rugiente, también Cristo lo menciona. Entonces, tengan cuidado. Ahora, fíjense bien, hay una, en relación a los demonios, Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿ok? Nosotros ya podemos entrar en el reino de los cielos, en espíritu y en verdad, ahorita, ya, ¿ok? Si tú ya has entrado, bueno, sigue en el camino, que es Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ¿ok? Fíjense bien, ¿quiénes son los que entran en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Okay? Y entonces les declararé, nunca os conocí,
apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ok? Fíjense bien lo que dice en el Antiguo Testamento, Salmo 119, 115. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Cristo no está hablando así nada más al azar. No. Él trae siempre palabra que ya estaba escrita. Ahora, vamos a Primera de Juan. Antes eran los 10 mandamientos. Una vez que viene Cristo, se cumple, por ejemplo, lo del sábado. Una vez que viene Cristo, Él ya murió y resucitó por nosotros. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos ahora en el nuevo pacto? Primera de Juan 3, 23 al 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Tú ya eres cristiano, ya crees, ¿ok? Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Ok? Tienes que amar, hermano, hermana. Tienes que amar, tienes que perdonar. Si tú no perdonas, no estás amando. ¿Ok? Entonces, si tú no quieres perdonar, no estás creyendo. No estás creyendo, no estás renovando tu mente. El Señor te pone pensamientos de Cristo y te dice, hijito mío, hijita mía, perdona. Así como dice en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces tú dices, no, yo no quiero perdonar. Escoge tú el bien y el mal. ¿Tú prefieres el mal? Te va a ir como en feria, o te está yendo como en feria porque no quieres perdonar, porque no quieres amar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. O sea, reconócete pecador. Nosotros somos salvos por fe en Cristo Jesús. Cristo nos saca de la esclavitud del pecado simplemente por poner la mirada en Él. Así de simple, hermanos. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. O sea, tú pon la mirada en Cristo Jesús. No te justifiques tú con tus obras. Pon la mirada en Cristo y ama a tu prójimo. El amor más grande es que prediques la palabra de Dios, ¿verdad? Que perdones. Que trates a tu hermano como si estuvieras tratando a Cristo. ¿Ok? Ahora vamos a regresar a Primera de Corintios 6, del 9 al 11, ¿ok? Todo esto tiene que ver con el amor de Dios. Para poder llegar, para poder ser hombre nuevo en vida nueva, mujer nueva, vida nueva. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Los que no creen el evangelio. O sea, se quieren justificar con sus obras. Todo comienza ahí. Pero si tú eres justificado por fe en el evangelio, tú ya eres justo. Al ser justo, justificado por la justicia de Dios en el evangelio, ya el Señor no te va a dejar que seas esclavo del pecado. Fíjate bien, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. No erréis. Aquí Pablo está aclarando, ¿verdad? Si tú no amas, no puedes heredar el reino de Dios. ¿Ok? Porque un fornicario no está amando. Un idólatra no está amando a Cristo. No erréis a Jehová, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados.
Okay, yo comencé con ese versículo. Santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Romanos 6 del 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo menciona que primeramente para que la gracia abundara necesitaba abundar el pecado. Entonces Pablo dice que Dios dio la ley, los 10 mandamientos, para que sobreabundara el pecado, y ya una vez que sobreabunda el pecado viene la salvación, la gracia, Cristo Jesús, a través de su sangre y de su Santo Espíritu. Esa es la gracia. Entonces dice Pablo, pero espérenme, si sobreabundó la gracia precisamente porque sobreabundó el pecado, quiere decir que vamos a permanecer en el pecado. Dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, cuando tú decides seguir a Cristo, tú le estás diciendo al mundo, bye bye, por lo menos en tu mente y en tu corazón. Padre mío, yo renuncio al mundo. Usted sabe, Señor, yo soy carnal. Ayúdeme, Padre, para aborrecer al mundo. ¿Cómo lo puedes hacer? Poniendo la mirada en Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y en la medida que haces eso, el Señor viene y te pone sus pensamientos que son más altos que los tuyos. Entonces esos pensamientos eventualmente sobrepasan a los pensamientos carnales. Y empiezas a decir, ah, caray, ¿por qué ando haciendo yo esto? Y tú simplemente dices, no más. Pero esa es la gracia de Dios. Él pone los pensamientos y tú simplemente obedeces. Obedeces. Así de simple. ¿Ok? Pero reconociendo que ya no eres tú, sino Cristo, el Espíritu de Dios en ti. ¿O no sabéis? Fíjense bien, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, su sangre? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está, vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Se acuerdan? Adán, imagen, semejanza. Son nosotros, Cristo es la imagen de Jehová mismo. ¿Ok? ¿Cómo somos semejantes a nuestro Padre Dios? Si nosotros buscamos, fíjense bien, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte al pecado, o sea, a nosotros es, Señor, a mí ya no me interesa lo del mundo. Ayúdeme, Padre, yo quiero vivir así como usted, quiero morir juntamente con usted. Morir a los deseos de este mundo, que eso quiere decir afanarse. El tener dinero, el querer tener sexo porque te gusta mucho aquella mujer o aquel hombre, o todo lo que es del mundo nos separa de Cristo. Entonces el Señor quiere que nosotros le busquemos a Él. Cuando nosotros ponemos la mirada en Él, reconociendo que nosotros no podemos solos, nada podrán hacer sin mí, dice Cristo. Entonces, tan simple como poner la mirada en Cristo Jesús, Señor, ayúdeme a aborrecer el mundo para yo seguirlo, Padre. Yo le entrego mi corazón, ayúdeme, Señor, y deja que Él obre.
Entonces ya una vez que Él pone sus pensamientos, que son más grandes en ti, tú ya simplemente vas caminando, obedeciendo, porque Cristo no miente. Él dice, mi yugo no es pesado. Hermanos, no es pesado. No lo es, no lo es. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mentira, fornicación, todo eso. Y si morimos, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Déjenme explicarles este versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley de los 10 mandamientos, sino bajo la gracia, la ley de Cristo. Si tú te enfocas, no, ya no quiero mentir, ya no quiero esto, ya no quiero el otro, te quieres justificar con tu obras. Deja eso. Tú ya eres justificado por fe en Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús, porque usted es bueno, usted es perfecto, Señor. Gracias, Señor. Yo le quiero seguir. Hable, Señor, que su siervo escucha. Así de simple, hermanos. Y deja que Él obre, deja que Él te hable. ¿Ok? Efesios 2, 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, el Evangelio, porque Él es nuestra paz. Ya no te tienes que andar preocupando. Ay, es que yo hice una mentira. Ay, es que no, ya tenemos paz en Él. Tenemos paz en Él. Él nos justifica. Que de ambos pueblos, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, ahí está el ministerio de la reconciliación, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 4, 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, los incrédulos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, o sea, no han recibido los pensamientos de Dios que son más altos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, porque no quieren creer en Cristo Jesús como su Salvador, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, o sea, en el pecado, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza,
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, con sus pensamientos, con su palabra, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Este es el versículo con el que comencé, el que sigue. En cuanto a la pasada manera de vivir, la vida pecaminosa, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vayan y lean Jeremías 31, del 31 al 34. Y vestíos del nuevo hombre, con los pensamientos de Cristo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo ya hablé de la justicia y de la santidad de la verdad. Y termino con Colosenses 3, del 1 al 17. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fíjense bien, esto es la renovación. Esto es la iglesia renovada, que se va renovando con los pensamientos de Dios que son más altos que los de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí está la desobediencia. Si tú desobedeces, si tú no haces morir esto, la ira de Dios viene contra ti. Eres hijo de Dios, porque aquí dice, sobre los hijos te conviertes en hijo de Satanás, que porque es desobediente, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, ya con el Espíritu Santo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, sus pensamientos, su palabra, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, no en lo carnal, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales,
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Hombre nuevo, vida nueva, mujer nueva, vida nueva. Renovaos en su mente con los pensamientos de nuestro Padre Dios, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos y hermanas.